Listo, probemos ahora el primer algoritmo. Comenzamos aquí. Nos pregunta cuál es el entero al que queremos realizarle particiones. Vamos a probarlo con 20. Y aquí tenemos las particiones de 20 en orden lexicográfico hasta que llega a la última que serían los 20 unos. Bueno, aquí tenemos el programa que resuelve las particiones. Él lo que hace es que toma el entero y comienza las particiones. Es decir, por ejemplo, si tomamos el 5, él comienza por el 5 y lo pone en el primer elemento del vector. Y luego escribe las particiones de lo que reste del entero, o sea, 0. Luego pasa a 4 y escribe las particiones de 1. Luego 3 y escribe las particiones de 2. Y así sucesivamente hasta que llegue a 1. Y luego las particiones, si está en 0, entonces el elemento que debe escribir es 0. Y si las particiones es 1, escribe 1. Ahora mostraremos el programa del segundo problema y también del 445. Para efectos prácticos tomaremos los datos del punto 45, que es con un n igual a 20 y un tamaño de subconjunto igual a 6. En el archivo se generan todos los elementos no consecutivos con subconjuntos de tamaño 6. Dice cuáles son todos los elementos y el número de elementos que hay. Aquí tenemos el algoritmo que resuelve ambos problemas. El algoritmo lo que hace es, primero, crea un vector con los primeros r números impares. En este caso serían los elementos, los 6 primeros números impares. Luego el algoritmo lo que hace es que le suma 1 al último elemento del vector. En esta ocasión sería 11, sino 12. Y así hasta que llegue a su valor máximo posible. En este caso 20. Cuando esto ocurre, al elemento anterior se le suma 1 y el último elemento comienza ahora en 2. O sea, 2 más que el anterior. Así hasta llegar hasta la última secuencia posible, con elementos no consecutivos. Aquí tenemos el tercer algoritmo. Este funciona de la siguiente forma. Él lo que hace es que comienza desde el elemento de la restricción y llega hasta la cantidad de elementos que puede tomar. La cantidad de elementos que puede tomar es el resultado de la suma entre la cantidad de elementos que estamos sumando. Por ejemplo, en el caso de 25, él solo puede llegar hasta 4. Entonces él comienza en 0, llega a 1, 2, 3 y 4. Y para cada uno de esos, entonces haya lo siguiente, que sería cuántos elementos me quedan, 20, y cuántas posiciones me quedan, que en este caso son 4. Con el uno son 19 que me quedan y 4 posiciones. Y así lo hace hasta que llega al último. Ahora veremos el programa que resuelve el problema. Hay que distribuir 8 bolas en 6 cajas. Las primeras 2 cajas tienen una restricción de que no pueden haber más de 4 bolas. Aquí el archivo genera todos los resultados con primera restricción y dice el número de elementos que hay en el archivo. Aquí tenemos el algoritmo que resuelve el problema. Primero se crea un vector y se llenará con ceros hasta el número de cajas menos 1, o sea, llenará los primeros 5 elementos con 0, y el último elemento le asignará todas las bolas. Luego verifica siempre que las dos primeras cajas, que son las de las restricciones, no superen su valor límite, en este caso es 4. Luego crea una variable de referencia. Entonces al valor donde está referenciado se le disminuirá 1 y al valor anterior se le sumará 1. Así hasta que el valor referenciado sea 0. Cuando sea 0, dos posiciones antes se le sumará 1. Los valores siguientes se les asignará con 0. Se creará una variable que tiene la suma de todas las bolas en las cajas en ese momento. En este caso solo hay 1, así que la suma es igual a 1. El último elemento se asignará el número de bolas permitidas, 8,
menos la suma de todas las bolas en ese momento. En este caso había una. Sería 8 menos 1 es 7. Y este sería el siguiente elemento del conjunto. Podemos ver aquí en el ejemplo, si ponemos la palabra Wisconsin, nos va a dar todas las permutaciones que no tienen ninguna vocal consecutiva y que además tienen una W adyacente a una I. El resultado que nos da acá abajo, 18.900, es cuántas palabras no tienen vocales consecutivas, y 9.900 es cuántas de esas palabras no tienen una W adyacente a una I, lo que nos deja que la fracción sería 9.900 entre 18.900. Este algoritmo comienza por ordenar los caracteres del vector de manera lexicográfica, y luego esta parte de aquí toma los elementos del vector y haya todas las permutaciones posibles. Esta parte de aquí revisa que no hayan vocales consecutivas, y si no hay vocales consecutivas, entonces las cuenta. Y esta parte de aquí, después de que revisa que no haya vocales consecutivas, revisa que haya una W adyacente a una I y también las cuenta, y luego muestran los dos contadores. Bueno, este algoritmo funciona muy parecido al de Wisconsin. En esta parte tenemos hallar todas las permutaciones de M0 y N1, y en esta parte de aquí verificamos cuántas de esas combinaciones tienen cada runs de 0. Aquí las contamos y después mostramos los resultados. En el problema de las banderas ocurre lo siguiente. Cuando hay 20 banderas y 12 astas, cuando el orden de las banderas hace diferencia, el resultado es de 2.05 por 10 a la 26. Lo mismo ocurre en el inciso B, cuando hay 20 banderas y 12 astas, cuando cada asta debe tener por lo menos una bandera y el orden de las astas se cuenta. El resultado es de 1.83 por 10 a la 23. Estos resultados son difíciles de calcular, por lo tanto haremos una equivalencia con 8 banderas y 4 astas para el inciso A, que dará como resultado este valor, y el inciso B, con 8 banderas y 4 astas, dará como resultado este valor. Ahora mostraremos los programas dando solución al problema, con 8 banderas y 4 astas, como habíamos acordado, aquí para el inciso A. El programa demorará un poco dando resultados del problema, llenando el archivo con los datos. Aquí está el archivo generado por el programa, con 8 banderas numeradas desde el 1 hasta el 8 y 4 astas. Cada raya representa dónde comienza y termina un asta. Así genera todos los resultados, dando como resultado este valor. Ahora mostraremos el programa para el inciso B, con 8 banderas y 4 astas. El resultado de este inciso es menor que el anterior, así que demorará menos en mostrar los resultados. Aquí se encuentran los resultados, con cada asta con por lo menos una bandera, todas las permutaciones y el resultado. Aquí presentamos el algoritmo que resuelve el problema. Primeramente se crea un vector con r-1 astas representados por -1 y n banderas representadas por los números de 1 hasta n. Se genera el siguiente vector. El algoritmo comienza permutando los dos últimos elementos, luego los 3 últimos, luego los 4 últimos, así hasta permutarlos todos, generando todas las soluciones. Este mismo algoritmo se usa en el inciso B, con la diferencia de que siempre se pregunta que cada asta tenga por lo menos una bandera.